Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Dios por el programa. Gracias a Dios por ese tiempo de cantos, de lectura de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios porque ahora se pudo, ¿verdad? Sí se pudo el poder transmitirlo también a esta hora el programa y poder retomar para poder tener la predicación, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque pues el Señor nos permite, ¿verdad?, seguir avanzando. En verdad que los cultos también presenciales por la tarde se extrañan, ¿verdad? El que los podamos tener, el que nos podamos congregar, pero gracias a Dios que por medio de este medio también podemos conectarnos, podemos estar ahí en la misma sintonía, ¿verdad? A través de esta aplicación, ¿verdad? Del Facebook. Hace tiempo también en la tarde transmitíamos a través de YouTube. Ahí hemos tenido algunas complicaciones, ¿verdad? Y con el celular de Lucy, gracias a Dios, pues ya está bien. Pero bueno, hoy tampoco pudimos transmitir, ¿verdad? A través de YouTube, pero esperamos a ver si el siguiente domingo ya se puede hacer. Hace 8 días, ¿verdad? Decíamos que esperamos que este domingo, bueno, no se pudo, pero esperamos que el próximo domingo se pueda hacer y que podamos estarlo ya haciendo en las dos plataformas. Para algunos les es más fácil, ¿verdad? Más cómodo el estarlo mirando también a través de YouTube, ahí desde sus pantallas, ¿verdad? Ahí en las pantallas pueden rápidamente acceder a ello, ¿verdad? Al YouTube, y bueno, pueden también estar siguiendo la transmisión. Pero bueno, pues no hemos podido, pero esperamos que ya se pueda, hermanos. Pero vamos a tener este tiempo de enseñanza y les quiero invitar a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que pidamos su dirección, que el Señor nos ayude de tal manera, hermanos, que podamos concentrarnos, que Él tome control de este tiempo y que podamos ser de la misma manera edificados. Y hoy vamos a estar hablando, como lo decíamos en la mañana, sobre la importancia de avanzar por fe con un corazón fiel. Qué importante es la fidelidad en nuestras relaciones. La fidelidad, hermanos, es algo que pues no manifestamos en nuestro interior para nosotros mismos, sino es en nuestro exterior para con los demás, ¿verdad? Que se ve reflejada también en lealtad y que nos ayuda para fortalecer nuestras relaciones, para que podamos también avanzar y que juntos podamos lograr cada uno de esos propósitos que Dios quiere para nuestras vidas. Así como estaremos viendo hoy, principalmente nuestra relación con nuestro Dios, porque como veíamos en la mañana, no es posible, no hay manera de que podamos avanzar en la obra de nuestro Dios si nuestro Señor Jesucristo no está teniendo el control de nuestra vida, si no está gobernando a través del Espíritu Santo todo nuestro ser. De tal manera que necesitamos ser fieles a nuestro Señor. Pero vamos a hacer una oración, hermanos, antes de que continuemos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos permites, Señor, el poder estar conectados, Señor, el poder estar teniendo este servicio por la tarde también, estar listos ya, Señor, para poder escudriñar, para poder estudiar, meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes control de este tiempo, que tú nos ayudes, Señor, para poder ser edificados, que como siempre lo haces, puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas iluminarnos a través de tu Santo Espíritu y que podamos entender, comprender, Señor, ver con claridad lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, dirígenos, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, hace tiempo, en una ocasión, alguien dijo, hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido. Fue algo que escuché, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Será cierto esto? ¿Qué piensan ustedes? Hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido. Yo no creo, hermanos, que esto sea así. Sin embargo, yo no creo que hemos llegado a este extremo. Sin embargo, yo creo que vamos para allá. Pues cada vez hay menos fidelidad y lealtad en este mundo. Eso es algo que cada vez está escaseando más. La fidelidad, la lealtad. Y es que, hermanos, por diferentes cosas, ¿verdad?, que nosotros consideramos en ocasiones más valiosas que esto, somos infieles. Y somos desleales en nuestras relaciones o con los demás. Y no se diga en nuestro México, que bueno, hablando del matrimonio, según una publicación del grupo Milenio, el 3 de marzo de este año, del 2022, salió que México es el segundo país más infiel de Latinoamérica. ¡Qué tremendo!
por abajo, ¿verdad?, de Brasil, que es el primer país. Esto de acuerdo con la aplicación de citas Ashley Madison, que se especializa en gente que busca parejas aunque ya tenga una relación. Y bueno, aunque este resultado, como les decía, tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio, yo creo que lo mismo está sucediendo con las demás relaciones. Porque si esto, hermanos, sucede con una de las relaciones, con una de las uniones más sagradas que tenemos, como es el matrimonio, ¿qué se puede esperar de las demás? ¿Qué se puede esperar, verdad, en las demás relaciones? Lo cual, hermanos, es algo verdaderamente alarmante. Pues ni el hogar, ni la iglesia, ni mucho menos la sociedad puede estar firme sin la base, o si la base no es la fidelidad y la lealtad. Y es que la fidelidad y la lealtad proveen una base firme, en donde una relación junto con otros elementos también muy importantes se va construyendo, se va edificando, se va fortaleciendo. Sin embargo, cuando estas no están presentes, entonces no hay estabilidad, no hay firmeza, hay mucha inseguridad. Y si no hay firmeza, entonces, ¿cómo habrá edificación? Y si no hay edificación, ¿cómo habrá avances? ¿Cómo será engrandecida la obra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo será engrandecida la obra de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad? ¿Cómo se va a poder dar ese crecimiento? ¿Cómo se va a poder dar ese avance si no hay una base sólida en donde se esté edificando? Porque todo lo que se edifique sobre eso, tarde o temprano, va a caer. El mejor fundamento, como lo hemos visto, es nuestro Señor. Él debe de ser la roca, pero una de sus características es que Él es fiel, ¿cierto? Como estaremos viendo, dice la palabra de nuestro Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que por su fidelidad son nuevas cada mañana. Por su misericordia y fidelidad no hemos sido consumidos. Por su fidelidad sus promesas son cumplidas. Lo que Él promete lo cumple porque Él es fiel para cumplir lo que prometió. Por su fidelidad es que nosotros tenemos todas y cada una de nuestras necesidades cubiertas, porque su promesa es que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Es por su fidelidad y no por la nuestra que nosotros tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar en su presencia porque somos salvos por Cristo. No por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de nuestro Dios. Es por eso que nosotros tenemos esa seguridad, esa certeza. Y sobre eso es que podemos edificar nuestra vida. Pero no solo es necesario que nosotros esperemos y confiemos, ¿verdad? Y valoremos y demos gracias por la fidelidad de nuestro Dios, sino que de la misma manera nosotros lo seamos. Y hermanos, esto lo podemos ver, el hecho de que si no hay estabilidad, no habrá avance. Y cuando hay fidelidad, hay crecimiento y avances. Lo podemos ver con claridad en la parábola de los talentos. ¿Lo recuerdan? Ahí en Mateo 25, que vamos a leer en un momento más, donde podemos ver a un señor que antes de irse a un viaje seguramente de negocios, ¿verdad? No nos lo dice, pero un señor, ¿verdad? Antes de irse de viaje, llama a sus siervos, a 3 de sus siervos, ¿verdad? Y les reparte talentos. A cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno da 5, a otro da 2 y a otro da 1. Esperando que estos lo inviertan fielmente y obtengan ganancias para que su negocio siga avanzando y siga prosperando. Miren, vamos ahí a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 29. Mateo 25, versículo 14 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 14, lo leo yo. Si ustedes por favor me ayudan a leer el versículo 15, después yo leeré el 16 y así juntos leemos el versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2,
y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es lo mismo, hermanos, lo que vemos en esta parábola de los talentos es lo mismo que espera y requiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Así como este hombre, este Señor lo esperaba de sus siervos, que invirtamos fielmente lo que Él nos ha confiado, lo que Él nos ha dado, para que nuestra vida, familia, iglesia y el entorno en el cual nos movemos siga avanzando, siga prosperando. Y es que, hermanos, algo que no debemos perder de vista, que como siervos suyos, un día regresará nuestro Señor por nosotros y nos llamará a cuentas, como lo hizo este Señor con los siervos de la parábola. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar? ¿Qué cuentas le entregaremos, hermanos? ¿Será acaso nuestras palabras las mismas de los que habían recibido 5 y 2 talentos? Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 talentos. Oh, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, Señor, otros 2 talentos, los cuales he ganado para ti. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Serán acaso esas mismas palabras? ¿Escucharemos las mismas palabras que ellos escucharon de parte de su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque como lo hemos estudiado, hermanos, nuestro Señor no resalta aquí los talentos que le entregaron. No resalta aquí los resultados. ¡Qué bárbaros! ¡Qué productivos! ¡Qué eficaces son ustedes! 5 talentos les entregué y me están reentregando lo doble. No resalta eso. ¿Qué es lo que resalta el Señor? Su fidelidad. Porque ellos lo invirtieron de una manera fiel, de una manera leal, y entonces se dieron esos resultados y lo entregaron al Señor. Lo pusieron a los pies del Señor. ¿No sucederá, hermanos, esto? ¿O acaso no sucederá como al siervo infiel que recibió un talento y en lugar de invertirlo, lo escondió? Por miedo, por temor o por muchas otras razones. Hermanos, algo que debemos entender, como lo veíamos la semana pasada, que es necesario que tengamos un corazón de siervo, es que no somos dueños. Somos siervos. Simple y sencillamente administradores de lo que Dios nos ha confiado, ante lo cual Él espera y requiere que nosotros seamos siervos, administradores fieles para con nuestro Señor. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Corintios 4,
1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 4, 1 y 2, dice, así pues, ya están ahí, ayúdenme a leer lo que dice. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ténganos los hombres, ¿por qué? Por siervos de nuestro Señor Jesucristo, por servidores de nuestro Señor Jesucristo, por administradores de los misterios de nuestro Dios. ¿Y qué se requiere de nosotros como administradores? Que cada uno de nosotros seamos hallados. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor venga por nosotros, seamos hallados fieles. Fieles. Así que si hemos de avanzar, es porque nuestra fe en Dios se manifiesta a través de un corazón fiel a nuestro Señor. Amén. Si hemos de avanzar en los planes y propósitos de nuestro Dios, hermanos, es porque nosotros estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, como veíamos en la mañana, pero esto debido a que nosotros estamos cada día escogiendo, tomando una decisión de ser fiel a nuestro Señor, de ser fiel a nuestro Dios, porque hay muchas cosas, hermanos, que quieren que robar esa fidelidad a nuestro Dios. Que nosotros vayamos tras ellas y que nosotros seamos desleales, que seamos infieles para con nuestro Dios. ¿Quién es una persona fiel, hermanos? ¿Quién es una persona fiel? Número uno, hermanos, en primer lugar, como lo hemos visto, es aquella que es leal a las personas con las que se relaciona. Es una persona leal a las personas con las que se relaciona. De hecho, el diccionario se refiere a la fidelidad como la lealtad hacia una persona. La lealtad hacia una persona, lo que nos lleva a que una persona fiel es aquella que actúa sin traicionar la confianza puesta en ella, pues actúa con respeto y amistad. Y es que, hermanos, el término fidelidad proviene del latín fidelitas, que significa, ¿verdad?, servir a un Dios. Ese es lo que tiene el significado, ¿verdad?, y que estaba relacionado con el cumplimiento del deber y el servicio para con un señor o un rey. Y que a su vez viene de fideles, que significa amistad sincera, constante y duradera. Por lo que una persona fiel es aquella que cumple sus promesas y mantiene su lealtad de manera incondicional, así como lo hace nuestro Dios, incondicional, aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias, y aún cuando otros no lo sean. Qué difícil es hacer esto. Pero con eso tiene que ver la fidelidad, de una manera incondicional, porque no depende de lo que los demás hagan, y esto lo tenemos como ejemplo en nuestro Dios. ¿Su fidelidad depende de lo que nosotros hagamos? No. Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Alguien dijo que la fidelidad supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir de una promesa, porque tiene que ver con un compromiso, y que nosotros procuremos con determinación cumplirlo, mantenernos firme en ello. Una persona fiel es aquella con la que se puede contar, pues es digna de confianza, no traiciona, por lo que guarda el secreto y protege la reputación de otros, ¿cierto? Protege el testimonio de otros. Dice ahí en Proverbios capítulo 11, les invito a que vayamos allá, Proverbios capítulo 11, el versículo 3, y si me ayudan a leerlo, hermanos, hablamos de esto en cuanto a la unidad, ¿verdad? Que debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a no incurrir en esto. ¿Qué dice ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 13? Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, ¿qué hace? Lo guarda todo. Lo guarda todo. Porque es algo que no le compete a él decirlo. Porque es algo de alguien más, que sin duda esa persona nos lo confió a nosotros y que espera que nos se quede en nosotros y que no vaya de boca en boca. Hermanos, una persona fiel es aquella con la que se puede contar, pues es digna de confianza. El del espíritu fiel, dice aquí, lo guarda todo, por lo que protege la reputación, el testimonio de las demás personas. Con base en esta definición, hermanos, es importante que reflexionemos, que nos preguntemos, ¿somos fieles a los que están a nuestro alrededor? ¿Estamos practicando la lealtad?
con aquellas personas que son parte de nuestro entorno, que están a nuestro alrededor. Hermanos, estamos siendo fieles principalmente a nuestro Dios. Estamos siendo leales a Él. Estamos siendo fieles y leales a nuestra familia. Hermanos, Él lo es aun cuando nosotros muchas veces no lo seamos, como lo hemos mencionado. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo 2, 13. Ese es el ejemplo de nuestro Dios, una fidelidad incondicional, porque todo lo de nuestro Dios es incondicional, su amor es incondicional, su misericordia es incondicional, su fidelidad para con nosotros es incondicional. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, 2 Timoteo 2, 13, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es que, hermanos, debido a que Él no puede negarse a sí mismo por su naturaleza, por su esencia, Él permanece fiel, aunque nosotros no lo hagamos, aunque nosotros seamos infieles. Y esto es algo que no debemos perder de vista. Es por eso que en el 14 dice, recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual pero dice, recuérdales esto. Qué importante es, hermanos, que tengamos presente esto. De manera que con su ejemplo y con su ayuda, el ejemplo de fidelidad que nuestro Dios, que nuestro Señor ha manifestado para con nosotros y con su ayuda, es necesario que nosotros también lo seamos. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, sus siervos, de nosotros, sus hijos, de nosotros, hermanos, hablando de nuestro Señor, sus amigos, ¿lo recuerdan? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamaré, como dijo, amigos. Eso es lo que espera nuestro Señor de nosotros como sus discípulos, aprendices, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que espera de nosotros como sus colaboradores. Que seamos fieles, que seamos leales. Eso es lo que espera de nosotros como instrumentos en sus manos. Que seamos fieles, que seamos leales. Es por fe que avanzamos con un corazón fiel, hermanos. Número 1. Estaremos viendo la siguiente semana también que es importante hacerlo para con nuestra iglesia y para con nuestra familia. Pero estaremos viendo, hermanos, el día de hoy. Es por fe que avanzamos con un corazón fiel. Número 1, a nuestro Señor. A nuestro Señor. Porque si no somos fiel a nuestro Señor, hermanos, si no somos fieles a nuestro Señor, ¿qué se puede esperar de los demás? Necesitamos ser fieles a nuestro Señor. Letra A, así como el corazón de Daniel y sus amigos, ¿lo recuerdan? Así como el corazón de Daniel y sus amigos, para quienes no fue nada fácil. No fue nada fácil ser fieles al Señor, ser leales a sus preceptos, a sus mandatos, pues el tiempo en el que vivieron como cautivos, si bien fue un tiempo de grandes logros y avances en los planes y propósitos de Dios, fue también un tiempo que estuvo lleno de grandes pruebas y tentaciones. Recordemos que ellos llegaron ahí a Babilonia cautivos, ¿verdad? Siendo unos muchachitos. No estaban sus padres, ellos estaban solos. Sin embargo, ellos tomaron una decisión, ser fieles a Dios, ser leales a su ley, a sus preceptos, a sus mandatos, aún a pesar de las pruebas y tentaciones, de las amenazas que experimentaron. Como lo podemos ver allí en el capítulo número 1, hermanos, esa prueba, esa tentación al comer de la comida que el rey comía. Sin embargo, ¿cuál fue su decisión? Ser fieles. Y Daniel propuso en su corazón, en el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida que el rey bebía, ni del vino que el rey bebía, ¿verdad? Por tanto, pidió el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Porque ellos dijeron, eso es desleal para con nuestro Dios. Eso es ser infieles a nuestro Dios. No lo vamos a hacer. Como también lo podemos ver, hermanos, en cuanto a sus amigos, el postrarse y adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado ante la amenaza del horno de fuego, cuando había sido calentado 7 veces más, ¿lo recuerdan? Porque cuando Faraón se entera
de que había unos jóvenes, ¿verdad? Algunos varones que no se estaban postrando ante su imagen, al sonido de la bocina, ¿verdad? Del tamboril, de la flauta, de cada uno de los instrumentos de música. Él se molestó y los mandó traer, dándoles una oportunidad, ¿lo recuerdan? De postrarse y adorar. Pero podemos ver su fidelidad de ellos, esa firmeza, esa lealtad al decirle, ¿verdad? Que no tenían por qué responderles respecto a ese asunto, ¿verdad? Si su Dios los salvaría o lo libraría, ¿verdad? Él no tenían por qué responderles, que no lo harían. Y aun cuando su Señor no los guardase, no los librase del horno de fuego, ellos no se postrarían. Ellos no se arrodillarían ante la imagen, hermanos, ante una amenaza. Ahí es donde se prueba la firmeza, ahí es donde se prueban las convicciones, ahí es donde se prueba la fidelidad y la lealtad. ¿Qué tan fieles, qué tan leales somos? Cuando se presentan la presión, cuando se presentan las tentaciones, cuando se presentan las pruebas. Ahí en el capítulo 3 lo podemos ver. De tal manera que el rey, ¿verdad?, mandó que se calentase 7 más y podemos ver cómo fueron arrojados. Pero por su fidelidad y lealtad a nuestro Señor, ¿verdad? Esa confianza que pusieron en Él, fueron librados. Ni olor a humo tenían sus ropas, ni sus cabellos se habían chamuscado, se habían quemado. También lo podemos ver, hermanos, ahí en el capítulo 4. En la interpretación de la visión del árbol que Nabucodonosor vio en sueños, ¿lo recuerdan? O también en el capítulo 5, en la interpretación de la escritura en la pared, los cuales no eran mensajes fáciles de dar. Sin embargo, Daniel fue fiel a la palabra de Dios. Daniel no disfrazó la palabra de nuestro Dios. David no trató de suavizar la palabra de nuestro Dios. Estaba hablando ante los reyes. Daniel fue fiel a lo que Dios le dijo. Y eso fue lo que habló. También lo podemos ver, hermanos, en la amenaza del foso de los leones. ¿Lo recuerdan? Por clamar a su Dios, ahí en el capítulo 6. Podemos ver ahí cómo Daniel y sus amigos, hermanos, tomaron la decisión de ser fiel a nuestro Dios, de ser fieles a nuestro Dios. Una vez más se presenta la prueba, se presenta la tentación, pero podemos ver la decisión de Daniel, al igual que la de sus amigos, ser fiel a su Dios. Hermanos, no fue fácil para Daniel y sus amigos practicar la fidelidad siendo cautivos en medio de una nación pagana. Sin embargo, lo lograron. Lo lograron con la ayuda de nuestro Dios. Pues aun cuando fueron cautivos físicamente, no lo fueron espiritualmente. Pues decidieron mantenerse firmes en su fe en Dios y ser fieles a su Señor, aún por encima de los reyes y aún por encima de sus decretos. Ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Decidieron ser fieles a su Dios. Lo que les llevó a ser fieles en todas y cada una de las áreas de su vida. Miren, vamos a recordar ahí en Daniel capítulo 6, versículo 3 al 5, porque podemos ver que la fidelidad a nuestro Dios les llevó a ser fieles en todas y cada una de las áreas de su vida. Jesse. Daniel capítulo 6. Daniel 6 del versículo 3 al versículo 5. Miren, hermanos, lo que dice aquí. Como siempre hay envidias, ¿verdad? Y cuando escucharon que Daniel iba a estar puesto por encima, ¿verdad?, de esos sátrapas para que gobernasen todo el reino, pues buscaban echarle tierra, ¿verdad?, a fin de que fuera destituido Daniel. No les caía bien Daniel. Sin embargo, Daniel, de parte de nuestro Dios, tenía un espíritu superior, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, en lo relacionado a su trabajo, en lo relacionado a sus labores, en lo relacionado a su desempeño, a su desarrollo, a la manera de conducirse. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna
o falta en Daniel. Le buscaban por aquí, revisaban sus libretas, ¿verdad? Tenían trampas, ponían espías para que lo estuvieran vigilando, que estuvieran escuchando sus conversaciones, ¿verdad? Estaban ahí tratando de encontrar algo que pudiera, ¿verdad? Echar a Daniel abajo su testimonio, ¿verdad? Que lo descalificara para ese puesto. Sin embargo, no lo hallaban. ¿Por qué? Porque él era fiel. Porque él era leal. No solamente a Dios, como lo vemos ahí cuando él escuchó el edicto, ¿verdad? Que no se podía clamar, implorar, ni suplicar, ni pedir ninguna petición a cualquier otro Dios o hombre que no fuera el rey, ¿verdad? Él entró como lo solía hacer antes, abiertas las ventanas, sin ocultarse, ¿verdad? Se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Tomó la decisión de ser fiel a Dios. Y esa fidelidad a Dios le llevó a ser fiel en todas y cada una de las áreas de su vida. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora, eso no quiere decir que no era perfecto. Sin embargo, él procuraba, con la ayuda de nuestro Dios, ser fiel. De tal manera que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, ¿qué dice? Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No vamos a hallar nada. Ya le hemos buscado, le hemos escarbado y no hemos encontrado nada. Hermanos, ¿qué sucedería si nos hicieran a nosotros así una auditoría? Si le buscaran, si nos escarbaran, ¿encontrarían algo? En Daniel no encontraron nada. Porque esa fidelidad a Dios le llevó a ser fiel en todas y cada una de las áreas de su vida. La única manera, hermanos, de que podamos ser fieles en todo es con un corazón fiel. ¿A quién? A nuestro Señor. Es por eso que nuestro Señor lo guardó. Es por eso que nuestro Señor, ¿verdad?, lo cuidó. Y el mismo rey lo sabía. El rey sabía que Daniel era fiel, por eso le costó trabajo cuando estos hombres malvados, perversos, le hicieron ver, ¿verdad?, que David había infringido, sobrepasado ese edicto, que estaba sellado con su ayudo, con su anillo real, ¿verdad?, de Nabucodonosor, y que no podía ser revocado, no podía ser cambiado. Trató de librarle por aquí y por allá, pero le dijeron: no, rey, no hay manera. No hay manera, tú lo sellaste. No hay manera de que este edicto sea revocado. Hay que cumplirlo. Pero él mismo sabía que Daniel era fiel. Es por eso que lo estimaba, lo apreciaba. Hermanos, la única manera de que podamos ser fieles en todo es con un corazón fiel a nuestro Señor. Letra B, así como el corazón de Moisés también. Porque una de las características por las cuales conocemos a Moisés, ¿verdad?, que sobresalen, es su mansedumbre, ¿cierto? Ese poder bajo control, ese carácter, ¿verdad?, dócil, ¿verdad?, ese carácter, ¿verdad?, aun cuando él era enérgico, ¿verdad?, y en ocasiones mostró esa molestia, ese desagrado, como cuando golpeó la peña, ¿lo recuerdan? Y Dios le había dicho que hablara. Bueno, es que era un ser humano, pero Dios lo resalta como el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, ahí mismo en Números 12, nuestro Señor resalta que no había otro como Moisés, que era un siervo fiel. Miren lo que dice ahí en Números capítulo 12, versículo 7. Números 12, 7. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dicen? No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Una vez más. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él es fiel. Moisés es fiel. Y es que María y Aarón, hermanos, si nosotros leemos este capítulo, ahí desde el versículo 1, podemos ver, hermanos, que los propios hermanos en la carne de Moisés, lo critican, lo juzgan y murmuran contra Moisés. Incluso empiezan a cuestionar su liderazgo diciendo, ¿verdad?, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros, verdad? Como diciendo, Dios también ha hablado por nosotros. No nada más por Moisés. Miren lo que dice ahí en el versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Algo que por supuesto, hermanos, al oírlo Dios se desagrada de ello, pero que no hizo, pero podemos ver que Moisés, hermanos, pues esto no hace que la lealtad, la fidelidad de Moisés cambie. Cuando muchas veces, hermanos, tiende a suceder que cuando nos hacen algo, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? Como que en desquite, ¿verdad? Y se tiende a actuar de la misma manera. Ah, sí, ellos han dicho esto, pues yo también les voy a sacar sus trapitos al sol, ¿verdad? Y voy a hablar y les voy a empezar a decir, ¿verdad? Sí, yo también tengo muchas cosas guardaditas, ¿verdad? No, Moisés no hace eso. Hermanos, esta es la fidelidad que Dios quiere de nosotros, una fidelidad incondicional, una lealtad incondicional, de tal manera que Moisés no hace nada al respecto. Él sigue adelante, deja las cosas en las manos de Dios y entonces podemos ver cómo Dios lo exalta, no solo como el hombre más manso sobre la tierra hasta ese entonces, sino también como un siervo fiel, como lo leíamos en el versículo 7, pero también como lo podemos ver en Hebreos. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Hebreos 3:5. Que está poniendo por encima a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por supuesto, porque ¿quién más grande que nuestro Señor Jesucristo? Pero que resalta la fidelidad de Moisés. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero como Cristo, ninguno. Pero está resaltando la fidelidad de Moisés. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como un siervo. Fue un siervo fiel en toda su casa para testimonio de lo que se iba a decir. E igual que en el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue un siervo fiel. Moisés llegó a ser, hermanos, un gran siervo de nuestro Dios. Hermanos, ninguno como Moisés. Dice ahí en Deuteronomio, en el capítulo 34, al final, que no se levantó otro como Moisés, que haya conocido a Dios, gracias, que haya conocido a Dios cara a cara, que haya hecho, ¿verdad? Claro, con el poder del Señor, las señales, los prodigios maravillosos, ¿verdad? Los portentos que hizo Moisés. Ninguno como Moisés, ¿verdad? Que haya sido fiel a nuestro Dios, que le haya usado de esa manera, hermanos. Podemos ver cómo Dios lo resalta, hermanos. Moisés puso su firme fe en Dios y decidió rechazar este mundo y escoger a su Señor. Eso es algo, hermanos, que resalta la palabra de nuestro Dios, aun cuando luchó, aun cuando no fue fácil, y la palabra de Dios es fiel. Al mostrarnos, ¿verdad? No solamente los puntos, ¿cómo se puede decir? A favor, sino también los en contra. Cuando luchamos, cuando batallamos. Y es lo que presenta a través de la vida de Moisés. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 23 al 29. Hebreos 11, 23 al 29. Moisés llegó a ser un gran siervo de Dios, hermanos, porque aun cuando luchó, aun cuando batalló, aun cuando no fue fácil, tomó una decisión: poner firmemente su fe en Dios y decidir rechazar este mundo, escogiendo a su Señor. Y esa es la fidelidad, hermanos. Esa es la lealtad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Miren lo que dice ahí en Hebreos 11, versículo 23 al 29. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fidelidad comenzó con sus padres y continuó con Moisés. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es por fe que avanzamos, con un corazón fiel. Con un corazón fiel, hermanos, a nuestro Señor, como lo estamos viendo, hermanos, letra C, así como el corazón del apóstol Pablo. Así como el corazón del apóstol Pablo, hermanos, quien reconocía que tan solo por la gracia y misericordia de Dios había sido tenido por digno y puesto en su servicio, hermanos, tan solo por eso. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 1, 12 al 17. 1 Timoteo 1, 12 al 17. Dice Pablo, hablando de su ministerio, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué le daba gracias? Ayúdenme a leerlo. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, no lo soy, pero Él me tuvo por fiel y me puso en ministerio. 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, no perdía de vista su pasado. El que antes de conocer a Cristo como su Salvador y Señor había sido un blasfemo, había sido perseguidor de la iglesia y cruel y despiadado con los cristianos. ¡Qué tremendo! Él mismo da testimonio de eso. Sin embargo, reconocía que por la gracia y misericordia de Dios, él estaba teniendo una nueva oportunidad y un voto de confianza de parte de nuestro Dios, quien le había tenido por fiel, aunque no lo había sido, pero que con su ayuda esperaba que lo fuera, y podemos ver que así fue, que llegó a ser un siervo fiel de nuestro Señor. El apóstol Pablo, hermanos, podemos ver que él se mantuvo fiel a su llamado, dando testimonio de este. Miren lo que dice ahí en Hechos 26, 15 al 29. Hechos 26, 15 al 29. Hechos 26, del versículo 15 al versículo 29. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando Él está dando testimonio de su conversión, cómo es que fue ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él escuchó esas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas, ¿verdad? En símbolo de resistencia contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque él pensó que estaba persiguiendo a una secta, a la secta de los del camino, ¿verdad? Que predicaban que había solo un camino. Una disculpa, hermanos, no sabemos qué pasó, ¿verdad? No nos dimos cuenta estamos concentrados aquí en la predicación y no nos dimos cuenta de que algo había pasado y se cerró, ¿verdad? La transmisión, ¿verdad? Yo seguía predicando, ¿verdad? Y bueno, ya casi terminando la predicación, ya fue cuando nos dimos cuenta, nos percatamos que se había ahí, pues parado, la verdad no sé qué fue lo que sucedió, se había parado la transmisión, pero vamos a continuar, hermanos, porque algo que podemos ver, bueno, retomando ahí el punto, hermanos, es de que Pablo, el apóstol Pablo, fue fiel, ¿verdad? Y estábamos viendo ahí que se mantuvo fiel a su llamado, dando testimonio de ¿verdad? Y leíamos ahí en Hechos 26, 15 al 29, que cuando tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él mismo da testimonio de ese llamado que Dios le había hecho,
de ese llamado que Dios le había dado, y él mismo da testimonio ahí, Agripa, ¿verdad? Que él no había sido rebelde a esa revelación, a ese llamado de nuestro Dios. Pero no solo fue llamado, hermano, se mantuvo fiel a su llamado, dando testimonio de este. El apóstol Pablo se mantuvo fiel a su Señor, también decidiendo considerar todo lo que en un tiempo había tenido, hermanos, la preeminencia en su corazón, como si fuera basura. Y lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 y en el versículo 8, en donde él mismo dice que todo lo había considerado como pérdida, por amor a nuestro Señor Jesucristo, como basura, como si fuera, inclusive la traducción es como si fuera estiércol, para ganar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, se mantuvo fiel a su Señor, hermanos, escogiendo a su Señor. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, versículos 7 y versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo se mantuvo fiel al Evangelio, tanto en su predicación como en su defensa. Porque ahí podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, que cuando él fue a ellos, cuando él les predicó, no fue con excelencia de palabras. Él no fue con sabiduría, porque se había propuesto algo en su corazón. ¿Cuál era ese propósito? El hablar de Cristo y de este crucificado. De nada más, sino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y podemos ver cómo él también lo defendía. Ahí en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7 y versículo 17, en donde él habla que él estaba para presentar defensa del Evangelio. Al igual que en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, cuando los falsos maestros estaban predicando y proclamando un Evangelio diferente. Sin embargo, Pablo dice, no porque lo haya, sino porque hay algunos que están introduciendo esa mentira. Y Pablo les habla y les enseña que solamente había uno. Miren, vamos a verlo ahí en Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, del versículo 6 al versículo 9. Gálatas 1, 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. El apóstol Pablo, hermanos, se mantuvo fiel al Evangelio tanto en su predicación como en su defensa. El apóstol Pablo se mantuvo también fiel en los momentos más difíciles de su vida, como lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, que estando en la cárcel, él mismo dijo, ¿lo recuerdan? Prosigo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, ¿verdad? Para lo cual nuestro Dios lo había llamado. Dice que él había decidido dejarlo, dejando ciertamente lo que queda atrás y extenderse a lo que está delante. Y él mismo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No fue fácil para el apóstol Pablo. Es en los momentos difíciles, cuando las cosas se complican, cuando los problemas se presentan, cuando la oposición, la resistencia, las dificultades vienen a nuestra vida, cuando nosotros tendemos a ser infieles, a ser desleales a nuestro Señor. Pero no así el apóstol Pablo. Ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 18 lo podemos ver también. Cuando él mismo dio testimonio de que Demas lo había desamparado, ¿verdad? Porque Demas había sido desleal para con su Señor y se había ido a este mundo, ¿verdad? A los deleites, ¿verdad? Que ofrece, ¿verdad? Deleites temporales del pecado, lo que ofrece este mundo. Y Pablo se sentía mal por eso. Muchos de sus colaboradores ya no estaban con él porque habían ido a otros lugares a seguir con la obra, porque la obra del Señor es necesario que siga adelante, que crezca, que avance.
Y Pablo, hermanos, estaba luchando ahí con el frío. Le pide, ¿verdad?, que a Timoteo que cuando fuera le llevara el capote que había dejado en Troa, en casa de Carpo, ¿verdad? Que le llevara eso, porque pasaba frío. En una celda húmeda, en una celda fría. Imagínense las condiciones, cómo se sentía Pablo. Y todavía a eso le añadimos a este hombre Alejandro, que Pablo da testimonio que le había causado muchos males, no cualquier mal, no por cualquier cosita. Pablo está diciendo, ten cuidado con él, sino en verdad se había opuesto en gran manera al evangelio. Sin embargo, él reconoce que por la ayuda de su Señor seguía adelante. Miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, dice en el versículo 17 y en el versículo 18. 2 Timoteo 4, 17 y 18 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él siguió adelante. Aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de oposición, de resistencia, de dificultad, él se mantuvo fiel. Y esto no lo hizo por algún tiempo. Él no lo hizo de manera temporal. Él se mantuvo fiel durante toda su vida, desde que vino, ¿verdad? Nació de nuevo, que conoció al Señor Jesucristo en ese encuentro, se arrepintió y puso su fe en Él hasta el final de sus días. Miren lo que dice aquí mismo en 2 Timoteo 4, en el versículo 6 al versículo 8, dice, porque yo ya estoy, ¿qué dice? Para ser sacrificado. Ya estaba para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él reconocía, hermanos, que con la ayuda del Señor, porque no era perfecto, Él mismo fue el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con su ayuda había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. El apóstol Pablo se mantuvo fiel en los momentos más difíciles de su vida y lo hizo hasta el final de sus días. Según la tradición, no mucho después de haber escrito esas palabras, los soldados romanos lo llevaron a ese lugar donde fue ejecutado, donde fue decapitado por causa de su Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de ser fiel y leal a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los avances a través de la vida y ministerio del apóstol Pablo fueron muchísimos. Si nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta que los avances fueron muchísimos. Y es que él predicó el evangelio a miles de personas. Plantó muchas iglesias y dejó muchos discípulos tras su estela desde la tierra de Israel y por todo el Asia Menor, en Grecia, pasando por Malta, Cilicia y finalmente en Roma. Además de que escribió más epístolas del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Y todo porque tuvo un corazón fiel a su Señor. Todo porque tomó la decisión de ser fiel y leal a su Señor. Hermanos, queremos ver avances nosotros también. Queremos ver crecimiento, queremos ver edificación. Hermanos, necesitamos ser fieles a nuestro Señor. Necesitamos ser leales a nuestro Señor. ¿De qué sirve que tengamos grandes dones y talentos si no somos fieles a nuestro Señor? Si fácilmente lo cambiamos por otras cosas. Si fácilmente dejamos de ser fieles, de ser leales. Hermanos, si queremos avanzar, se requiere que como Daniel y sus amigos, seamos fieles en agradar a nuestro Señor, aun cuando haya amenazas. Pues es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, como lo dijo Pedro y Juan, ¿verdad? Lo dijeron los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si queremos avanzar, se requiere que como Moisés seamos fieles para escoger a Cristo y su obra por encima de lo que este mundo nos ofrece. Pues las mayores riquezas, hermanos, se encuentran en nuestro Señor. En Cristo hemos sido y somos enriquecidos. Y por último, hermanos, si queremos avanzar, se requiere que como el apóstol Pablo seamos fieles.
pues nuestra efectividad en el servicio de Dios depende mucho de esta virtud, ya que sin ella todo don, todo talento y habilidad será grandemente inútil. Será grandemente inútil. Como lo vemos en el ejemplo de ese siervo que no invirtió ese talento que había tenido, sino que lo escondió. ¿Cómo le llamó su Señor? Siervo inútil. Hermanos, no serviremos para los planes y propósitos de nuestro Dios. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a tener un corazón fiel para con Él. Tener un corazón leal para con Él. Porque no hay de otra, hermanos. Es por fe que avanzamos con un corazón fiel a nuestro Señor. Cuando tomamos la decisión, hermanos, de ser fiel a nuestro Señor, de ser leales a nuestro Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos siendo fieles? ¿Queremos ver avances también nosotros, hermanos? Seamos fieles a nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das. Gracias, Señor, por la manera en la cual, Señor, tú trabajas en nuestras vidas. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles, así como lo fueron Daniel y sus amigos. Así como lo fue Moisés, así como lo fue el apóstol Pablo, así como lo fue Josué, un gran administrador y que fue fiel a ti también, aún a pesar de las dificultades que enfrentó. Ayúdanos a hacerlo nosotros también. Así como cada uno de esos hombres y mujeres que encontramos en tu palabra, que aun cuando no les fue fácil, porque la vida cristiana, el caminar bajo tus principios, tus mandatos, tus preceptos, no es fácil, tomaron la decisión de ser fieles a ti, de ser leales a ti. Aún, Señor, aún cuando sus vidas estuvieron en peligro, aún cuando experimentaron la muerte por causa tuya, tomaron la decisión de ser fieles a ti. Ayúdanos a nosotros, Señor, de la misma manera, a ser fieles a ti, ser leales, Señor. Que eso nos lleve, Padre bendito, a poder ser los siervos que tú quieres que seamos en tu obra. Esos instrumentos útiles para lo que tú quieras, Señor, hacer en tu obra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por su atención. Y bueno, pues, ¿verdad? Pues ahora va a estar en dos partes la predicación, ya en YouTube, ¿verdad? Como lo subimos, ya la uniremos y podrá estar ahí completa. Pero bueno, hermanos, pues con esto terminamos nuestra transmisión. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido tener. Pues siempre pasan estas cosas, nosotros todavía no entendemos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, porque es que se terminó, ¿verdad?, estaba la transmisión ahí como ya cuando tú lo oprimes para terminar, ¿verdad?, para culminar, pero bueno, siempre pasan esas cosas, oposición, resistencia, pero gracias a Dios que podamos continuar, hermanos, y lo importante es aquí que tomemos la decisión de servir a nuestro Señor con un corazón fiel, para que podamos avanzar en su obra, para que podamos ver ese crecimiento y esa edificación. Hermanos, queremos mandarles un fuerte abrazo, que tengan una bonita semana, que el Señor les bendiga, hermanos.